Ser podcast. Esta mañana en la biblioteca de Don Asensio, los empleados han de hacer frente a una nueva crisis. ¿Dónde está Don Benito? ¡Hay que encontrar a Don Benito! Tranquilo, Pascual. Don Benito está donde siempre, en Badajoz, junto a Villanueva de la Serena. Me refiero a Don Benito Pérez Galdós. Tengo aquí a Doña Emilia entera y ni rastro de Galdós. No puede ser. Ay, hijo, qué nervioso te pones. Pero no entiendo, Galdós está en la G y la Pardo Bazán en la P, como en cualquier biblioteca, ¿no? Cualquier biblioteca, dice. Esta no es cualquier biblioteca, esta es la biblioteca de Don Antonio Martínez Asensio, que Dios guarde muchos años. Y esta biblioteca se organiza por afinidades selectivas, como dejó estipulado el maestro Johann Wolfgang von Goethe. Madre mía, parecía retrasado. ¿Pero a este qué le pasa? Pues me temo que tiene un cuadro agudo de 19itis. ¿19itis? Dícese de la dolencia del alma que sobreviene por leer a los grandes maestros de la novela del 19. Stendhal, Flaubert, Galdós, Clarín, Tolstoy, Thomas Mann... Thomas Mann no, la primera novela de Thomas Mann, Los Buddenbrook, se publica en 1901 y así que técnicamente es siglo XX. Por no hablar de los conflictos, el monólogo interior, la construcción del personaje... Hay que parar esto. Estamos perdiendo a mi hermanico. Desde que se leyó la novela de Ana Merino desbarra. Todo lo ve por el prisma de la gran novela decimonónica. Bueno, pero esto tendrá cura, ¿no? La tiene, sí, pero no sale gratis. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos curar ¿Hay a cura? Pascu? Vamos a Venga. ver. ¡Haremos lo que sea! De la misma manera que el siglo XX acabó con la novela del siglo XIX, con un gran trauma, como el de la Primera Guerra Mundial. La 19itis es como el hipo, un buen susto y ¡zas!, vuelves al presente. Vamos a ver, ¿y no vale con beberse un vaso de agua al revés? ¿Pero qué dices, Teres? Que eso es gravísimo. No se puede curar con un simple vaso de agua. ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son a su manera. Rápido, está cada vez peor. Ya está citando a Tolstoy. Madame Bovary, c'est moi. Lo perdemos. Hay que hacer algo rápido. Sergio, esto es un 10 con 1. Venga, vamos allá. Señor Pascual Donate, ¿es usted el encargado de esta biblioteca? La heroica ciudad dormía la siesta. Venga, esta biblioteca queda clausurada hasta nuevo aviso. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Y usted detenido por estar fuera de siglo. ¡Misericordia! Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta. Ay, madre mía, qué lástima. Qué pena me está dando el pobre. Tranquila, Tere, es por su bien. Unos días en el calabozo de la poesía surrealista y la escritura automática y se le pasa. Dios mío, qué duro es ser hermano Karamazov. Hoy por Hoy Magazine. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Ser podcast. Hey, sister, if you ever thin, my blood is thicker. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Astre. Me parece que esta 19itis es una enfermedad muy habitual entre los lectores de novelas para la que no hay mucha vacuna. Desde luego, vamos, ¿quién no ha pasado por un ataque de 19itis? ¿Cómo no apasionarte por Flaubert, por Galdós, por Tolstoy? Bueno, precisamente dos de los personajes principales de la nueva novela de Ana Merino, El camino que no elegimos, son especialistas en la novela del siglo XIX. Ana Merino, buenos días. Hola, muy buenos días. La gran novela realista del XIX con sus grandes historias de amor, de clase social, su análisis de las pasiones humanas. ¿Para ti, Ana, tiene algo de novela modélica, de vara contra la que se mide toda gran novela? Bueno, yo creo que ese 19 es una pulsión viva que nos hace sentir la humanidad de la forma más dinámica, más energética. Es una gozada el 19. En unos minutos vamos a entrar de lleno, no solo en el 19, sino sobre todo en El camino que no elegimos, la novela de Ana Merino. Pero antes, y como siempre, saben que Antonio Martínez Asensio nos va a contar un libro en 3 minutos. 3 minutos de reloj. Tengo aquí a mano el cronómetro. ¿Tú el libro lo tienes preparado, Antonio? Preparadísimo. ¿Hoy cuál es? Vamos, esto lo anticipé yo, pero bueno, como el viernes este es el de la semana de la lotería, te voy a contar El festín de Babette, de Isaac Dinesen, porque es una novela maravillosa en la que la lotería tiene una importancia central. Pues vamos con este libro en 3 minutos. Bueno,
En Noruega hay un fiordo llamado de Berlevåg, donde vivían dos hermanas al pie de las montañas en el pequeño pueblecito de Berlevåg, que parece de juguete. Se llamaban Martín y Filipa, vivían en una casa amarilla que era la casa del Leán, que era su padre y que ya había muerto. Con ellas vivía Babette, una mujer francesa que había llegado hacía 12 años, fugitiva y sin amigos, y casi loca de aflicción. De jóvenes, Martín y Filipa habían sido extraordinariamente bonitas, con esa belleza casi sobrenatural, pero la gente se volvía a mirarlas cuando pasaban por la calle. Las preciosas jóvenes fueron educadas en el ideal del amor celestial, pero turbaron el corazón de dos caballeros que pertenecían al mundo exterior. Los dos caballeros no lograron nada y las hermanas quedaron solteras, aunque nunca olvidaron a sus pretendientes. ¿Y cómo llegó Babette a casa de las hermanas? Pues mira, fue una lluviosa noche de junio de 1871. La cuerda de la campanilla de la puerta recibió 3 tirones. Las dueñas de la casa abrieron a una mujer voluminosa, morena, mortalmente pálida, con un lío en el brazo, que se les quedó mirando, dio un paso y se desplomó en el umbral. Llevaba una carta escrita en francés, donde uno de los pretendientes les contaba que Babette Herzog había tenido que huir de París por la revolución y que su marido y su hijo, ambos peluqueros, habían muerto, y les pedía que la acogieran. Babette les dijo que ella trabajaría de sirvienta sin cobrar salario alguno y que si la rechazaban, se moriría. Y así Babette permaneció en casa de las hijas del deán 12 años y adquirió el aspecto de una criada respetable y digna de confianza. Eso sí, no la dejaron cocinar a la francesa, sino que le enseñaron los platos típicos de allí, y Babette ni rechistó. Hasta el día en que le toca la lotería. Efectivamente. Desde hacía muchos años compraba un billete de lotería francesa y un fiel amigo de París siguió comprándolo cada año, y un día Babette recibe una carta en la que su amigo le informa de que le ha tocado el gordo, 10.000 francos. La noticia produce tal impresión en las dos hermanas que durante un minuto entero no pueden decir una sola palabra. Asumen, por supuesto, que Babette va a volver a Francia, pero sin embargo Babette les dice que no quiere regresar, que lo que quiere es pedirles un favor. Les suplica que le permitan preparar una cena para conmemorar el aniversario del deán. Los oscuros ojos de Babette, que se muestran tan ansiosos y suplicantes como los de un perro, hacen que las hermanas consientan en dejarle hacer lo que quiera. Y prepara el festín de Babette. Efectivamente, un festín maravilloso. Al fin Babette puede cocinar, encarga comida y productos que le traen de Francia, se gasta casi todo lo que le ha tocado. Las hermanas seleccionan a sus invitados, entre los que están sus antiguos pretendientes, y cuando Babette abre la puerta del comedor, los invitados cruzan el umbral y se sueltan las manos y enmudecen. Babette ha puesto una fila de velas en el centro de la mesa y las pequeñas llamas se reflejan en los ojos claros y húmedos de todos. De lo que ocurrió más tarde, nada puede contarse. Ninguno de los invitados tiene después conciencia clara de ello. Solo recuerdan que los aposentos estaban llenos de una luz celestial. Pero para saber cómo era ese festín, las razones que tuvo Babette para organizarlo y las enseñanzas que recibieron las hermanas y sus invitados, tendrán que leerse El festín de Babette, de Isaac Dinesen, que es una novela brutal. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Y brutal en el sentido recién aprobado por la RAE, además. Pero además del festín de Babette y del camino que no elegimos, de la que hablaremos ahora mismo, a la vuelta de publicidad les pedimos que elijan ustedes los libros que recuerdan, que siempre regalan, que ustedes consideran que no pueden faltar en la biblioteca del Hoy por Hoy. Hoy, que es festivo en tantos lugares, tenemos abierta esta biblioteca, así que les esperamos en directo en el 900 100 800. ¿Cuáles son los libros que ustedes quieren donar? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Winter in New England. Por más civilizados que quieran ser, todos los divorcios dejan un pozo de amargura. El de Juana Cepeda había sido ejemplar a la vista de los demás, pero a ella le había quedado una sensación de vacío y desafección. Se veía a sus 50 años cargando con la etiqueta de señora divorciada y sin hijos. Y le pesaba, porque vivía lejos de España y durante años justificó esa distancia vinculando su exitosa carrera a un equilibrado matrimonio. Así es como empieza El camino que no elegimos, la nueva novela de Ana Merino, publicada en Destino.
Antonio Martínez Asensio, ¿por qué has elegido este libro como el último volumen, por cierto, que vamos a incorporar en este año a nuestra biblioteca? Pues mira, a mí realmente me apasionan estas historias como la de El camino que no elegimos, sobre la pareja o sobre la imposibilidad de la pareja, sobre el cúmulo de coincidencias de historias que hacen que personas se encuentren o se separen. Ana, la novela arranca con una ruptura, ahora lo escuchábamos, que la mujer, que Juana ni se olía siquiera. ¿Qué era lo que te interesaba explorar del tema de la ruptura? ¿O era quizá el fin del amor? Bueno, me quería adentrar en eso, en la sensación del fin del amor y de cómo nos recomponemos cuando el amor se acaba, ¿no? Y de qué forma tratamos de proyectar emociones y de buscarnos a nosotros mismos. Hay una de las primeras preocupaciones que sale nada más empezar el libro, esa etiqueta de mujer divorciada sin hijos. ¿Esas etiquetas tú dirías que son todavía hoy en día peores para las mujeres que para los hombres? Yo creo que sí, que todavía se mira a la mujer divorciada y sin hijos de otra forma, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y en esta novela vamos viendo hacia dónde va esa etiqueta. En la novela hay varias historias de amor, bueno, básicamente 3 historias de amor y varias parejas en distintos momentos del amor. ¿Tú crees, Ana, que el amor, en tanto que pasión humana, ha cambiado menos de lo que imaginamos desde el siglo XIX y esas novelas que hablábamos antes de Stendhal o de Tolstoy? Bueno, somos el mismo sustrato. Yo creo que en ese sentido, y por eso nos apasiona tanto el 19, y hay algunos que sufrimos de aguda diecinuitis, ¿no? El amor está ahí, es la misma esencia, es algo fascinante porque es lo que mueve el mundo, es el motor del mundo, ese amor que es tan parecido y va cambiando porque la sociedad es diferente, pero hay ese pálpito que es igual. ¿Sabes cuántas veces pienso en el análisis político que es el odio o la envidia lo que mueve el mundo? Y ahora, claro, qué bálsamo encontrarme con alguien que me dice, después de haberse estudiado todo el 19, que es el amor. Lo sigues creyendo, ¿eh? Que es el amor lo que mueve el mundo. Por Ana. Supuesto, si seguimos aquí, si estamos en la radio, si estamos acompañando a un montón de oyentes, es gracias al amor. Fíjate que yo creo que es la pasión, no el amor, fíjate. Pero esa pasión está cargada de amor, de bondad, de energía buena. Del dinero os rollo. acordáis, ¿verdad? Lo digo porque estamos en un efecto navideño que no sé cuánto nos va a durar, pero lo del dinero, el capitalismo, todo esto lo tenemos claro, ¿no? Bueno, sí, pero a medida que... Amor al dinero, claro, es una forma de amor. Es una forma de amor y compartirlo, ¿no? La filantropía es una forma de amor, ¿no? El que tiene dinero y lo comparte es un gran amante. Sí, bueno, en todo caso que el amor funcione, que las dos personas se quieran con la misma intensidad, que se mantenga el deseo, que la convivencia sea armoniosa. Bueno, en la novela llegas a escribir que el amor es un milagro de la civilización. ¿Es una suerte para ti dar con ese milagro o tú crees que esto es resultado de un esfuerzo? Bueno, yo creo que la sociedad que ama, las sociedades que aman y se preocupan por los demás, hacen un esfuerzo, pero un esfuerzo energético, positivo, que se retroalimenta. Y nosotros también. El amor se puede transformar en muchas cosas. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Está el amor-pasión, está el amor-entendimiento, está el amor-amistad. O sea, hay muchos tipos de amores. Y en esta novela, la verdad es que vemos varios tipos de amores y analizamos varios tipos de amores, al menos mis personajes, en su devenir. Con el abandono a Juana le llegó un insomnio pertinaz, un denso desvelo que se enredaba en imágenes de la vida pasada, donde buscaba elaborar teorías y sacar conclusiones. Trataba de entender lo que había pasado, si es que el desamor podía ser comprensible mirado desde el dolor mismo del que sufre el alejamiento. A Juana la habían dejado de un día para otro, con una rotundidad que la abrumaba. Tesis de la novela que se descubre en los primeros párrafos, el camino que no elegimos, en la medida en que ella, la protagonista, pues le sucede un hecho que no esperaba, que es que su pareja de toda la vida le diga te quiero mucho, creo que es la frase, pero ya no estoy enamorado de ti. Y en ese momento, Ana, no sé si es eso algo de lo que quisiste explorar, de lo que quisiste ponerte a trabajar cuando te pusiste a escribir la novela, que el riesgo es no remontar nunca, es decir, quedarte ahí alimentada por primero la sensación de no entiendo y luego el rencor o la nostalgia. Claro, pero hay una cosa que es ser un vitalista y mis personajes en el fondo son muy vitalistas, como soy yo, no, soy muy vitalista. Entonces vamos a ver a Juan arrancar, pero también van a aparecer otros personajes como Cecil, que Cecil es una descreída del amor y que es una apasionada. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo van remando en esa compleja existencia que les ayuda a entender un poco. Y ella, pues no es rencorosa. Juana, afortunadamente, no es rencorosa. Entonces, miras hacia adelante.
El marido que abandona se llama Connor, él es catedrático de botánica, lleva años viviendo, esto se va sabiendo después, una vida secreta de adicción al sexo por internet. ¿Tú dirías que esa adicción es el problema o que más bien es la máscara de otro problema? Bueno, pues no lo sé. Él, exacto, tiene problemas y en el momento que reconoce ese problema y trata de salir de ese abismo en el que está, entiende que tiene que dejar ir a Juana. Porque lo que no puede hacer es, bueno, estoy muy cómodo, Juana y yo nos entendemos, nos cuidamos, tal, pero bueno, si no hay amor, si no hay esa pasión tan importante, a lo mejor es el momento de cada uno iniciar otras vidas, ¿no? Claro. De todas formas, Connor vive el deseo como si fuera una enfermedad, ¿no? ¿Sigue habiendo mucha culpa, crees, en nuestra forma de vivir el deseo? Bueno, pues no lo sé. Si analizamos a Connor, él arrastra una culpa. Él es consciente, porque la novela no solo es Juana, son 5 protagonistas y Connor también vamos a acompañar a Connor en ese sufrimiento, en esa culpa, en esas adicciones, ¿no? Pero sí, es un problema que yo creo que hay que enfrentar y que además puede pasar en muchas edades, no solo en los jóvenes, ¿no? Y luego otra cosa que me interesa es que está muy presente también la familia, un poco en todas las decisiones también que se toman alrededor del amor, ¿no? Un poco también el miedo, la culpa, también alrededor de las familias. Somos también producto un poco de nuestra educación, seguimos un poco las pautas que nos han marcado. Yo creo que podemos seguir o rebelarnos, pero lo que es claro es que la familia es fundamental. No podemos dejar de lado a nuestras familias. Y a mí me gusta mucho que mis personajes dialoguen con su familia, que si tienen padres puedan dialogar con su padre, si tienen madre que puedan dialogar con su madre, si tienen abuelas que hablen con sus abuelas. O sea que eso es importante, te van a dar pautas, te van a dar puntos de vista, no vas a necesariamente estar de acuerdo, pero es importante que los tengas presentes. También es esa parte de ese amor que te hace existir. Ahora tú hablabas de los diferentes tipos de amor, ¿no? Amor de pareja, amor de amistad. Y hay una diferencia entre querer a alguien y estar enamorado, en esa frase que subrayaba yo antes precisamente del principio del libro. Para estar en pareja, ¿solo se puede estar enamorado a pesar de que el enamoramiento quizá no dure para siempre? Bueno, yo creo que cada pareja va a tener su respuesta, pero yo creo que el pálpito del amor se tiene que escuchar. Tac, 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 tac. Hay una frase que a mí me encanta que dices que el amor y el desamor se mueven con la misma certeza, y eso es un poco inquietante, ¿no? Como también dices en otro momento que a veces lo que parece verdadero amor se termina, ¿no? Esa sensación de que tú crees que es una sensación eterna y sin embargo, bueno, pues todo tiene su final. Sí, hay un ciclo que se cierra, hay otra trama, otra realidad, otro paisaje, y también reconocerlo es importante. La chispa se encendió con la despedida, cuando Cecil se terminó el helado y se incorporó. La mujer miró a Marcos sentado sonriente en el banco y no pudo resistirse. Tuvo que tocarle la cabeza, acariciarle apretando los dedos, haciendo una leve presión circular que hizo que la mandíbula, el cuello y la espalda del hombre se erizaran. Marcos se levantó despacio mientras se atrevía a acariciar el brazo de Cecil. La tocaba con suavidad, sintiendo la piel de la mujer en las yemas de los dedos. El primer contacto se había realizado. La toma de contacto, pensó Marco, mientras calculaba cuál podría ser el siguiente paso. Ana, como hombre en los 40 que no sabe bien cuándo acaba la adolescencia, me interesa mucho esta pregunta que te voy a hacer, y es si el deseo convierte a los personajes, a todos los personajes, en adolescentes. Yo creo que sí. El deseo es bueno, en seres vivos, en sentir el instante, ¿no? Y en cierta medida ser adolescente es sentir el instante, pensar que el tiempo no se acaba nunca, que vamos a estar en ese momento siempre. Bueno, Cecil y Marco es otra de las historias fundamentales de la novela. Ella, una especialista en Stendhal, y Marco, un policía con raíces afroamericanas e italianas. Hay, como hemos escuchado en este fragmento, una atracción física brutal, pero luego también se enfrentan a una posible no afinidad intelectual o sociocultural. Al final, ¿qué pesa más? Bueno, eso lo tendrán que ver los lectores. No digo en la novela, digo en general. En la vida. ¿Es posible? Yo ¿Tú creo crees que que sí, es posible yo creo tener un deseo brutal por alguien con quien no compartes las ideas? Sí, el mundo se ha hecho de eso.
exactamente. De esas parejas yo creo que si abrimos el micrófono y preguntamos a los oyentes qué pareja y si hay afinidades y qué tipo de afinidades ha construido su universo, vamos a ver muchas diferencias, muchos diferentes puntos de vista que armonizan en ese lugar misterioso y secreto que es la pasión, y que es un entendimiento que va más allá de esas diferencias. Claro, decía Stendhal que había 4 amores, antes lo citabas tú, el amor pasión, el amor placer, el amor físico y el amor vanidad. Qué interesante. Y están un poco todos esos ese catálogo de amores en la novela, ¿no? Sí. Están ahí y vamos viendo cómo incluso van variando dentro de los personajes y cómo va variando la experiencia del amor y cómo podemos tener un pensamiento desde una perspectiva y una posición ideológica, pero están las pasiones y está el sustrato orgánico de que somos seres vivos, que somos células que intercambian información, que somos neuronas que se emocionan, que somos química, que somos muchas cosas, que no solo somos un pensamiento o una posición ideológica. Esta novela, que tiene algo de homenaje a los años que pasaste en Estados Unidos, sobre todo los años en Nueva Inglaterra, ¿qué comprendiste allí, Ana, sobre la relación de los estadounidenses con la violencia, con las armas de fuego? Hay momentos en que hablas de Columbine, bueno, en fin, algo que desde esta perspectiva, desde aquí nos resulta tan chocante. ¿Te cambió tu manera de ver eso, esa parte de la relación con las armas, con la violencia, tu tiempo allí? Bueno, sí, me hizo entender que tenía que aprender estrategias para protegerme, ser muy pragmática. Por eso mi personaje hace un cursillo para incidentes violentos, pero bueno, ya también me he hecho un montón de cursillos de primeros auxilios, de paren la sangre, he hecho un montón de cursillos prácticos y necesarios y bueno, que es un país gigantesco que tiene muy enraizado el construirse a sí mismo, que hay unas distancias brutales, que hay mucho aislamiento y que tienes que saber cómo sobrevivir. Está muy presente digamos la primera presidencia de Trump, ¿no? Y hay algunos de los personajes algún personaje que está horrorizado con eso, ¿no? Sin embargo, la segunda presidencia está siendo todavía peor, ¿no? Está siendo muy compleja, pero yo siempre digo que afortunadamente en democracia llegarán otras elecciones y esto pasará, también esto pasará. ¿Tú te llegas a acostumbrar? Porque el otro día, por ejemplo, hubo otro tiroteo en Nueva Inglaterra. ¿Uno llega a acostumbrarse a esto? No, no se acostumbra, y eso lo vemos en la novela, la desesperación tanto de los profesores, tanto de Cecil, como de los propios policías, porque son los que, como ellos explican, son los más expuestos. Tú trabajar en un ámbito en el que piensas que cualquiera puede ir armado y cualquiera te puede dar un tiro, eso realmente te vuelve neurótico. O sea que... y frente a eso, o justo por oposición, tú montaste el máster de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Hay una inversión en manuscritos, en posibilidad de investigar. Es una universidad que se interesa muchísimo por la literatura española, ¿no? Entonces, bueno, pues el contraste sí, tiene esas cosas, ¿no? Es que exacto, es que Estados Unidos es un país de contraste. Lo interesantísimo respecto a la cultura es que ellos saben que la cultura es poder. O sea, igual que tienen ese concepto de imperio, pero ser imperio no es solo armarse hasta los dientes, que se arman hasta los dientes, sino controlar también todos los ámbitos que construyen sociedades. Y uno de los ámbitos fundamentales de una sociedad es la cultura. Entonces, de pronto te das cuenta que ellos tienen una preocupación, y desde las instituciones universitarias, por conocerlo todo y por coleccionarlo todo. Por eso tenemos, por ejemplo, en Harvard el manuscrito original de Fortunata y Jacinta, de Galdós, que eso a mí me rompe el corazón. Es decir, ¿por qué lo tienen ellos? Y no, ¿qué hicimos nosotros para que apareciera allí? Si tuvieras que empezar de nuevo tu carrera ahora mismo, y tal como está el panorama aquí y allí, pero ahora comentábamos con los ecos de la segunda presidencia de Donald Trump, ¿volverías a ir a Estados Unidos? Yo soy muy aventurera, y la chica de 23 años que cruzó el Atlántico, primero se había ido a Holanda, que por eso sale Holanda en la novela, y luego se había ido a Estados Unidos. Yo seguiría recorriendo el mundo. Esa pulsión está allí, esas grandes bibliotecas, eso está allí. Entonces me arrastraría, seguiría viajando. No lo puedo evitar. Yo creo que la chica de 23 años se lanzaría. Cecil nunca había estado ni con policías ni con soldados. En realidad tenía bastantes prejuicios contra la masculinidad que representaban los hombres del ejército y las fuerzas del orden. Los veía autoritarios y ultraconservadores. Sin embargo, sintió curiosidad por lo que pudiera haber dentro de la cabeza de Marco. ¿Por qué te hiciste soldado?, se atrevió a preguntar. Quería viajar y ver mundo.
Yo era muy joven y no quería estudiar ni trabajar en la tienda de mis abuelos. Siempre me llamó la atención el ejército. Soy el soldado de la familia. Me resulta extraño, dijo Cecile. Ser soldado es una profesión muy violenta. The long and winding road that leads Hoy por Hoy Magazine. to your door Ser Podcast. will never disappear. Juana subió la escalinata de piedra que llevaba a una de las antiguas fuentes. Desde ese lugar se abrían dos caminos, uno hacia arriba, el de la montaña, y el otro que descendía hacia el bosque. Recordó el poema de Robert Frost titulado El camino no elegido. Hablaba del camino que divergía transformándose en dos y sobre cómo debía elegir hacia dónde ir. Contemplaba ambas rutas que se abrían en un bosque amarillo, se lamentaba por no poder ir por las dos y tomaba la menos transitada. Hablando del camino que no elegimos, el libro que Destino ha publicado, el libro de Ana Merino, con quien conversamos esta mañana en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Y está muy bien el tema porque justo, Ana, el miércoles hablábamos aquí a las 10 en una sección que tenemos que se llama El Rincón y la Esquina, de la capacidad de decisión que en realidad tenemos los seres humanos, cuando creemos que tomamos todas las decisiones, o al menos las más trascendentes de nuestra vida, y que sin embargo decíamos cuánto poquito margen tenemos, porque muchas veces tenemos que ir improvisando sobre decisiones que no tenemos más remedio que tomar o que no tomamos realmente nosotros. Y es un buen dilema que se plantea también, que sugieres al lector cuando va leyendo el libro, que en realidad no sé si decidimos tanto como pensamos, ¿no? Efectivamente, muchas veces nos dejamos llevar por un camino, que es el camino que nos toca, el camino de la vida, que es un camino que no elegimos, pero ahí lo transitamos con elegancia y con energía. Como se puede. Sí, exacto. Pero y lo malo, o lo bueno, es que hay un momento en el que escribes, nada garantiza de que lo que uno siente en un determinado momento permanezca inamovible. Quiero decir que no solo no podemos decidir en cosas, digamos, físicas o que tienen que ver con nuestra vida, sino que tampoco en nuestros sentimientos. Por supuesto, es algo que muta, que cambia, que se transforma, que se convierte en otra cosa, que es parte de ese camino. ¿Tú crees, ahora que hablábamos antes de ir a la publicidad, hemos hablado un poco de la situación de Estados Unidos, hay algunos caminos que pensábamos ya aún no solo a nivel de las relaciones, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Del amor, de los distintos tipos de amor, sino a nivel político, que pensábamos que ya no había riesgo de que desandáramos? Es decir, que por ejemplo la democracia, o la democracia tal como la tenemos entendida, era un camino que esto ya estaba decidido, que ya no había vuelta atrás, y que sin embargo este 2025, tú que conoces también la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos, pero a la vez conoces la realidad europea, sí que es posible que desandemos, es decir, que el destino o lo que sea nos vuelva a poner ante decisiones, o que tengamos que elegir entre caminos que no pensábamos ya superados y que sin embargo se van a volver a abrir esas disyuntivas. Sí, van a aparecer disyuntivas y tenemos un futuro complejo, pero la inteligencia es fundamental, la capacidad de empatía, la capacidad de entendimiento, de reacción, es muy importante. Ser pragmáticos, trabajar juntos, ahí sí que es un trabajo, o sea, la democracia es de todos la compartimos, todos nos tenemos que respetar, todos tenemos que trabajarla, ¿no? Es una relación muy compleja. Entonces, sí, el 26 es un año complejo, pero con ese esfuerzo y que con ese conocimiento, con ese respeto, yo creo que es que yo soy muy optimista. Creo que sí, la historia es compleja y lo vemos en el siglo XIX, que es un siglo fascinante, pues las revoluciones del 20, del 30, del 48, guerras napoleónicas, vemos complejidades, ¿no? La construcción de Alemania sin Austria, con Prusia, ¿no? Vemos un montón, ¿no? Italia, ¿no? ¿Qué está pasando y qué está pasando? El capitalismo, todo. Y luego vemos eso, el siglo XX, lo que nos trajo, y vemos ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Que hay guerras que están sucediendo, todo, pero creo también en esa capacidad del ser humano, esa pulsión
del amor, ¿no? Cuando hablo de ese amor extenso, digo, bueno, vendrán tiempos oscuros, pero vendrá la luz también, ¿no? Y Ana, tú que conoces bien la realidad de Estados Unidos, que has estado allí, que vuelves aquí, cuando ves Europa y en particular España, ¿mantienes ese optimismo también? Yo creo que en España tenemos que trabajar más lo fabulosos que somos los españoles. Creo que nos olvidamos, nos enquistamos en peleas que ya más vienen, vamos, parece también la historia nuestra es una historia de estar siempre polarizados y eso es una pena porque esa misma energía que usamos para pelearnos la podemos usar para construir cosas. También somos un país de genios. Entonces, yo creo que la democracia siempre nos va a dar la pauta y que es lo que hay que defender, ¿no? Y esa evolución que trae, analizar por qué suceden las cosas y ver cómo podemos cambiar las dinámicas, ¿no? Entonces... Sí, oye, ¿sabes que para venir a la biblioteca la única cosa que pedimos, el único requisito es que nos traigas un libro, que nos dones un libro? ¿Tú qué libro vas a donarnos? Del amor de Stendhal. Estoy aquí, venga, machacando con el amor. Venga, vamos a hablar. ¿Qué voy a traer? Pues un libro de amor. ¿Qué narices? Del amor de Stendhal, que además es un libro alucinante de 1822, que es el libro que está investigando Cecil, mi personaje de Cecil, y es un libro que creo que debe estar en toda biblioteca. Del amor de Stendhal. Bueno, vamos a ir incorporando a los empleados de la biblioteca. Por aquí está ya Eva Cruz. Hola, Eva, buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Que tu voz se parece mucho a la voz que ha estado leyendo fragmentos Pura del libro casualidad. de... ¿Sí, verdad que sí? Bueno, en fin. Eva, que viene de momento con las novedades editoriales. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar por La caja de Pandora, Vivir y morir en tiempos de la transición, de Ángel de la Calle, publicado en Grabuix Books. Es un retrato crítico de lo que acabó siendo la transición y de cómo la vivieron y las opciones que tomaron sus protagonistas anónimos. A lo largo de sus páginas se describe el malestar, la desilusión y hasta la estupefacción ante lo que estaba ocurriendo, además del precio que hay que pagar por ser coherente. Es una novela gráfica deliciosa, maravillosa. A mí me ha encantado. Bueno, a mediados de los 70, Ángel de la Calle era un joven que aspiraba a convertirse en dibujante de cómics y que estaba implicado en la lucha antifranquista. Es el autor de la galardonada Pinturas de Guerra y cuenta en La caja de Pandora el ambiente que se respiraba ante la proximidad del fallecimiento de Franco y la inminente revolución que parece que está por llegar, y nos invita a revisitar nuestro pasado más reciente, y lo hace con esta historia en la que no solo cuenta, digamos, esa transición, sino que también cuenta cómo se vivió y cómo se vivía desde dentro, y es magnífico y me parece que es un librazo que hay que leerse. La caja de Pandora en Grabuix Books. Y además Páramo herido, de Fabio Neri, en Ned Ediciones, que es un western patagónico. También es una novela de formación. Se ha dicho que no sales indemne de esta lectura. Cuenta la historia de Carlo y de Lupo, que llevan casi 2 décadas viajando juntos por las vastas superficies de la Patagonia, cuando les ocurre algo que les cambiará para siempre. Sí, Jorge Carrión decía que no sales indemne de este western patagónico. La verdad es que es una novela apasionante, ¿no? El joven Lupo tiene que enfrentarse solo por primera vez a los desafíos de la supervivencia en un entorno muy hostil, y no solo se enfrenta a sus enemigos naturales, sino que, bueno, se enfrenta a la violencia de un país que están haciendo. Dicen que no hay civilización que llegue sin barbarie. Este Páramo herido, las 2 novedades que rescatamos esta mañana, y ahora vamos a ir incorporando, ya lo diré, las voces, las recomendaciones de los oyentes, por ejemplo, empezando por Pepa desde Murcia. Hola, Pepa, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cuál es el libro que nos dona? Suite francesa, de Irene Nemirovsky. ¿Y por qué? Porque yo descubrí a Irene Nemirovsky, me cuesta un montón decirlo, gracias a Asensio, que también soy seguidora suya, pero lo descubrí en el club de lectura de la biblioteca. Ay, qué pena. Es un libro maravilloso para este tiempo, ¿no? Cuando lo leí, celebrando los 80 años del final de la guerra, el éxodo de la guerra que sigue existiendo hoy, y cómo
Nada, vamos a dejarlo porque es muy difícil escuchar a Pepa, pero nos quedamos, Antonio, sí, con esa recomendación. Francesa, que es Suite maravillosa. francesa. Ya sabes que es una novela que se descubrió en una maleta con material de Irene Nemirovsky, que murió en Auschwitz en 1942. Y bueno, y es una novela inacabada. Eran 5 historias sobre cómo se vivía esos tiempos del nazismo y quedaron esas 2 primeras novelitas y la verdad es que es una delicia. Ahí queda recogida Suite francesa, la donación que ha hecho Pepa desde Murcia. Desde Madrid nos llama Celeste. Hola, Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, mi recomendación es No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. Me parece muy gráfica, me parece muy realista, me parece que es una novela que nos cuenta lo que nos pasa un poquito a las mujeres cuando vamos cobrando edad y me pareció una linda propuesta para compartir. Esa manera no solo de mirar, sino de contar lo que tenía Nora Ephron, ¿verdad, Antonio? Que reflejaba en sus guiones y en sus libros. Magnífica, me encanta la de Se acabó el pastel, que era una novela deliciosa, y No me gusta mi cuello, que es muy divertida. Son capítulos cortos donde va contando, pues efectivamente, cómo siente una mujer el paso del tiempo, ¿no? Irónica, divertida, sí. Muy recomendable, Nora Ephron y No me gusta mi cuello. Celeste, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Bernardo, feliz Navidad igualmente. Bernardo llama desde Cambados, en Pontevedra. Hola, Bernardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu donación a la biblioteca de Antonio? Pues mira, un libro muy antiguo, una novela muy antigua, escrita por Alejandro Pérez Lujín, allá a principios del siglo XX, se titula La Casa de la Troya. La Casa de la Troya, pues es la vida de los estudiantes allá a finales del siglo XIX en Santiago de Compostela. Y tengo que decir que la Casa de la Troya existe, está al lado de la Catedral casi y de San Martín Pinario. Y sí, era una pensión de estudiantes. Y bueno, es deliciosa porque las gamberradas, unas gamberradas inocentes casi siempre, pero simpatiquísimas, que te mezclan el castellano con el gallego, así como se llama, lo que llamamos aquí el castrapio. Y bueno, una delicia, es preciosa. Y además los estudiosos dicen que la actriz, Carmiña, la heroína, la protagonista, Carmiña Castro Retén, es un alter ego de Rosalía de Castro, de su juventud y sus amoríos y tal. Y bueno, la recomiendo porque yo la leía yo en familia en la posguerra, claro, cuando mamá estaba cosiendo y papá pues dedicándose por ejemplo a los granos para el maíz y para las gallinas y tal, y era yo, a los 6 años ya me encargaron de leer yo en alto. Y bueno, la leímos 4 veces y yo sé pasajes más que de la Biblia, que de la Casa de la Troya. Es delicioso. Mira, Bernardo, ha pasado una cosa, que cuando tú has recomendado La Casa de la Troya, se ha escuchado que Antonio ha hecho... Es que me encanta efectivamente esa novela y la tengo ahí en mi lista de libros que un día quiero hacer en un libro 1 hora, porque es verdad, es una novela deliciosa. La y muy Casa desconocida, es verdad. de Troya, de Pérez Lujín, sí señor. Bernardo, muchísimas gracias. A ti, feliz año. Feliz año nuevo. Y Maribel, desde Madrid, va a ser la última incorporación esta mañana a los anaqueles de nuestra biblioteca. Hola Maribel, buenos días. Hola, buenos días. Feliz Navidad y felicidades por el programa. Lo mismo digo, muchas gracias. ¿Y cuál es su donación? Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Ah, muy bien. Es un libro muy vendido, pero que a usted, ¿por qué la cautivó? A mí me gustó el argumento desde el primer momento, porque es un libro, una novela histórica, sí, pero que mete con sus personajes, sus amoríos, la muerte del bebé, nada más empezar el libro, que cuando llegué a la página 100 dije, aquí ya no pueden pasar más cosas, y me quedaban más de 900 por leer. O sea, ya en la 100 dije, ya no puede ser que este hombre sufra tantísimo, pierda a su mujer, y luego pues va encontrando otra pareja, pero van sufriendo, le han despedido de constructor, no puede trabajar, y con sus hijos, y bueno, pues una novela histórica sí, pero también mezcla la parte afectiva del personaje y muy intensa, desde luego, para mi gusto muy intensa. Poco que decir, Antonio, de un libro como Los Pilares de la Tierra. Vamos, ¿no? O sea, es uno de los libros más vendidos y un gran bestseller. Sí. Maribel, muchas gracias. Gracias a vosotros por entretenernos tanto y enseñarnos tanto.
Hasta luego. Aquí Gracias. Nos enseñamos todos unos a los otros. Hay otro empleado de la biblioteca que es Pascual, que ha rescatado, como todas las semanas, un libro perdido que te hayas encontrado, Pascual, por las mesas de la redacción. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hoy traigo una curiosidad. 101 autobuses de Madrid, de Carlos Alberdi. El autor nos invita a subirnos con él en los autobuses de la MT y nos comenta, bueno, pues cómo es cada línea, qué podemos ver en el trayecto, qué gente se sube y se baja en las paradas, bueno, por qué mirar, además por la ventanilla de un bus es una forma estupenda de conocer una ciudad, además como Madrid, para las cosas buenas y también para lo malo. Y este es un libro sin pretensiones, es sencillo, muy sencillo, y a cada línea de la MT le dedica como 4 o 5 páginas, así que es un libro que se puede leer incluso en el trayecto si no te mareas en el bus. Me parece una ideaza, vamos. Sí. Esos pequeños tesoros de encontrar un libro o una historia para un libro en cualquier parte. Tú, Ana, cuando vas buscando una historia para alguna de tus novelas, ¿en qué te inspiras? ¿Dónde miras más allá de en el siglo XIX? Que eso ya lo sé. Claro, yo miro lo que me rodea y lo que me llena de sensaciones. Los viajes, soy tan viajera, he dado tantas vueltas y seguiré dando vueltas. Me gusta mucho lo coral, mis novelas suelen ser corales, entonces me gusta mucho encontrar voces y he ido mucho en el bus de la MT Madrid de joven, pero lo que me he recorrido Estados Unidos de punta a punta es con la Greyhound. Ahí me he hecho grandes viajes en el autobús de la Greyhound. ¿No te cansa viajar? Qué fuerte. No me cansa. Sí. Bueno, don Antonio, y este fin de semana nos toca un libro, una hora, y creo que es ya el último libro del año. Del año, sí. Mira, el sábado va a haber una emisión de un autor en una hora que vamos a dedicar a Galdós. Y el domingo, en nuestro horario de siempre, Piel de Cordero, de Edicia Costas, que grabamos en la biblioteca Ángel Casal de Santiago de Compostela y donde participó la autora, Edicia Costa. Y eso es lo que se emite este domingo en nuestro horario habitual. ¡Qué maravilla! Pues el último libro que incorporamos a nuestra biblioteca en Hoy por Hoy es El camino que no elegimos, de Ana Merino. Espero que este camino, el de que te ha traído la radio, sí lo hayas elegido y que hayas pasado una buena mañana con nosotros, Ana. La verdad, he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Nosotros también contigo y además compartiendo este rato con los oyentes. Ana, muchísimas gracias, que tengas una feliz entrada de año. Igualmente. Antonio, hablamos la semana que viene. Feliz año, nos vemos ya empezadito el año, el día 2. Oye, vamos a cambiar de año, estaremos igual, ni un poquito más mayores, apenas unos días, como es lo bueno que tienen estos días. Hasta luego, Antonio. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, but then I am dreaming. Si nuestro Neira, Fernando Neira, me había prometido para estas últimas historias musicales del año una buena dosis navideña. Neira, buenos días. Muy buenos días, José Luis Sastre, un placer. Igualmente, nos habías prometido una sesión de música navideña, de villancicos, pero saliéndose de los tópicos. ¿Qué quieres que te diga? Muy original no parece que vengas, porque yo no diría que es muy poco conocida este White Christmas, precisamente. No es de poco conocida. Bueno, de hecho, según todas las fuentes consultadas, es la canción más famosa del siglo XX, o al menos en cuestión de ingresos, la que más ha generado. La compuso en el 42 nada menos que Irving Berlin para la película Holiday Inn, que protagonizaban el cantante original, es decir, Bing Crosby y Fred Astaire. Yo al menos os he traído una versión en clave doo-wop, que me parece más divertida, más fresca, la de los Drifters, pero ¿tú cuántas versiones dirías que existen de este Blanca Navidad? Es que me lo ponéis en el renglón siguiente del guión. Pero no tienes que mirar. Pues te diré 30. Bueno, 2.200. ¡Oh! 2.000 nunca lo habría dicho. Bueno, te diré a título comparativo que el Yesterday de los Beatles se ha quedado en 1.200. Una barbaridad. Un dato de trivial, y es que el White Christmas fue el Oscar a la mejor canción y le tocó abrir el sobre al propio Irving Berlin. Es la primera y única vez en 90 años de premios Oscar que un entregador abre un sobre
con su nombre. Pero bueno, venga, vamos con cosas menos evidentes que White Christmas, que es lo que te había prometido. Por ejemplo, quizá no todo el mundo sepa que el mismo Irving Berlin le compuso también a Bing Crosby otro tema navideño para que pusiese en la cara B del single de White Christmas. Y es este. Let's start the new year right. 12 o'clock tonight. When they dim the light, let's begin kissing the old year out. Suena también navideño, ¿no? Suena muy bonito. Let's start the new year, right? Comencemos bien el año nuevo. A ver, bien pensado, tiene más vigencia temporal que lo de Blanca Navidad, porque llega pues hasta el comienzo del nuevo año. Dice, miremos cómo muere el año viejo con nuestras esperanzas tan altas como un cometa. Por cierto, que este genio de Hollywood, Irving Berlin, vivió 101 años. Igual es que esto de los villancicos y la música navideña le vuelve a uno longevo. ¿Oye? A pesar de que puede ser, a pesar de que con los villancicos no hay mucha unanimidad entre los aficionados, me da que tú no eres un gran entusiasta de este. Yo les he tenido un poquito de ojeriza históricamente, porque bueno, a veces es que se pasan de sacarina o de ese contenido un poco azucarado, ñoño. Pero también es verdad que encuentras excepciones. Por ejemplo, este año ha sucedido una cosa interesante con Connie Francis, aparte de que la pobre se nos murió, y es que una de sus canciones se viralizó en TikTok y como consecuencia de ello, estas Navidades ha vuelto a editar su disco temático del 59, un disco titulado Christmas in My Heart, que incluía muchos villancicos clásicos, pero también este temazo propio titulado I'm Gonna Be Warm This Winter. Right by a fireplace, we shared our first embrace, and then inside my heart, I felt a fire start. It's gonna snow outside, the weather will be cold, but I'm gonna be warm this winter. Bueno, tiene un poco de trampa, porque es que no habla solo de la Navidad, sino que prolonga el mensaje para los 3 meses del invierno. Sí, un poco eso, o sea, es coger este sentimiento de que asocias la Navidad con el calorcito del hogar, con el abrazo, con la sensación de cercanía con la gente a la que quieres, pero bueno, pues prolongas esa sensación durante todo el invierno. Y es curioso porque 66 años después de este Voy a estar calentita a lo largo del invierno, otra diva joven y brillante, pero en este 2025, calca casi al pie de la letra esta misma idea y nos argumenta amor para mantenernos con calor, es decir, love to keep me warm. Winter's upon us, so won't you stay with me from Christmas to New Year's Day? Don't leave me alone, I won't. Let's light a fire and let it snow. I love the winter weather, so the two of us can get together. Una voz preciosa que hemos tenido en las historias musicales del programa ya. Sí, porque estamos hablando de Lofi, acordaos, esta cantante, compositora y violonchelista de 26 años, nacida en Islandia, pero con sangre china y afincada en Los Ángeles. La escogimos, de hecho, entre nuestros discos de la semana con su tercer disco, con A Matter of Time, pero hace muy poquito se ha concedido el capricho de grabar un EP monográfico de contenido navideño, se titula A Very Lofi Christmas, y cuela este delicioso dúo de composición propia junto a otra chica joven muy brillante, la británica Dodie. O sea que en pleno 2025 los artistas jóvenes siguen componiendo villancicos por aquello de ir renovando el repertorio y no recurrir a los clásicos de toda la vida que por otra parte tanto nos gustan. Para que veas que no todo el mundo es tan escéptico con los villancicos como tú. Ya lo creo. Mira, entre los villancicos de nueva jornada para este 2025 los hay también un pelín perversos. Atención, The Pretty Reckless, la banda que lidera la actriz Taylor Momsen. Ella tenía la idea de hacer una versión de Where Are You Christmas, la canción central en la película del Grinch, una película en la que ella tiene un papel. Pero entrados ya en faena, dijeron, oye, ¿y si grabamos algún otro villancico? Y se les cuela este villancico bomba, vamos a llamarlo así, de título inequívoco, Las Navidades me están matando, Christmas is killing me. I don't wanna be a Grinch, been feeling like him ever since I wrote that note to Santa Claus and he didn't give me what I want. For every
Traduzco, le he escrito carta a Papá Noel, pero no me ha concedido lo que quiero. Pedía paz en el mundo y solo me ha comprado cosas de Amazon. Odio esta época del año. Bueno, desde luego hay familias y algunos padres que podrían replicar eso de las Navidades están acabando conmigo. En todo caso, siempre hay espíritus próximos al Grinch en plenas Navidades. También en el pop español, si hay un grupo español que no imaginarías haciendo villancicos, son Los Punsetes, pero han hecho uno. Aquí no hace falta traducción simultánea. El título, ahí lo dejo: Feliz Navidad, no quiero movidas. Queda demostrado hoy que no todo es ñoño, repipi en esto de la música navideña. Bueno, para ir acabando, Neira, ¿tú tienes alguna debilidad personal en el terreno de los villancicos? Mira, la tengo y además tú también. No sé si la sabes, pero te voy a ofrecer las dos, la tuya y la mía. Por lo pronto, como siempre en estas fechas te acuerdas de la gente que no está. A mí me viene a la cabeza Tom Petty. Él dijo que quería hacer un villancico a lo Phil Spector y en el 92, para un álbum colectivo, es un villancico muy poco conocido, lo hizo con producción de Jeff Lynne de la ELO y es una canción preciosa, se titula Christmas All Over Again. Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing. Está la tuya, que me queda un minuto, ¿y la mía? La tuya, no sé si tus amigos de Coldplay alguna vez han hecho un villancico, pero fíjate, he estado buscando y diría que sí. Christmas Lights, sí. Christmas Lights, que por cierto tiene homenaje a Elvis Presley en el vídeo, porque sale en latín una inscripción que dice Credo Elvem etiam vivere, es decir, creo que Elvis está vivo. A la vuelta les presentamos a nuestro invitado de hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Puede que esta melodía sutil, delicada, no figure entre las más célebres que nos deja este 2025 en la historia de la música española, pero bien podría merecerlo. El responsable que está detrás de estas notas, en cambio, puede que sí que le resulte bastante más familiar, Fernando. Sin duda, aunque su faceta como autor de bandas sonoras se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años, que conste, el tema que nos acompaña de fondo es el motivo central de esos 60 minutos de música original que ha concebido para una película o documental o experimento fílmico, no sé cómo definirlo, Madrid Exterior. Lo firma Juan Cabestany a lo largo de 3 años para dejar constancia de esa otra ciudad suburbial, cotidiana, insólita, todavía profundamente humana, pese al ajetreo de la vida moderna. Un Madrid que no sale en las guías turísticas y en el que a veces incluso puede sonar, puede colarse el soniquete del chiflo de un afilador. Y sí, efectivamente, nuestro autor de hoy es madrileño, compositor, músico, poeta, por cierto, muy bueno. No prolongaremos el acertijo, hoy se sienta con nosotros uno de los fundadores y compositores principales de quizá el grupo más celebrado de nuestra música en el nuevo siglo, Vetusta Morla, una banda para la que nuestro invitado ha escrito, sin ir más lejos y entre muchas otras páginas, uno de los títulos más coreados en castellano de las últimas décadas, este paseo por Copenhague. Él corría, nunca le enseñaron a andar. Se fue
Galván, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Pues encantado de venir por aquí en un día así de estos de entre medias, ¿no? Entre comida y comida has dicho, bueno, me voy a pasar por el hoy por hoy. Y desayuno. Efectivamente. Cosa que ha hecho literalmente hace 15 minutos. Oye, Guille, ahora escuchando Copenhague, decía Neira, uno de los títulos más coreados en castellano. ¿Tú cuando ves que miles de personas lo corean cuando tú lo cantas o no sé, o te tropiezas con él en la radio o alguien va tarareándolo, uno que siente cuando ve que algo que es suyo de pronto ha pasado a ser de la intimidad de tantísimas personas? Bueno, de primera cierto pudor. Todavía me pasa que voy a las radios o a los bares y suena una canción que he escrito y me dan ganas de salirme fuera un ratito. Pero también supongo que es el final de la lógica de la música popular, ¿no? Que alguien haga algo y que forme parte, sin saberlo muy bien, de la gente y que esa gente al mismo tiempo, pues con el tiempo, pues la aspiración yo creo que es que esa canción se quede ahí y nadie sepa de dónde viene, ¿no? Que es lo bonito de la música popular. Algo que te ha encantado y que has cantado con tus amigos y que forma parte más de quien la escucha casi que de quien la hizo. Todo el mundo tiene clara esta coordenada de Guille y Vetusta Morla, canciones como Copenhague, pero estamos hablando, esta mañana vienes por estas bandas sonoras que escuchábamos al empezar, película, documental, experimento. ¿Puedes explicarnos qué es Madrid Exterior o cómo se lo contarías a quien no haya visto este largometraje aún? Sí, pues mira, Madrid Exterior es una película de Juan Cavestany que parte casi con la idea de recuperar a modo de paseo y de bueno, pues de invitación a mirar la ciudad desde un lugar muy muy personal y que tiene que ver con la recuperación creo que del ser humano como centro de todo en una ciudad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde las ciudades están ante un montón de preguntas en el siglo XXI que tienen que ver con el pasado pero también con el futuro, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos colocarnos como seres humanos? ¿Queremos hacer ciudades que estén a merced del ser humano o a merced de listas y de rankings y de historias, ¿no? Y yo creo que Juan me dijo un día hace 3 años y pico, oye, estoy jugando a salir a la calle todos los días a grabar esa ciudad que creo que está desapareciendo y que me gustaría dejar en una película, ¿te animas? Y le dije, por supuesto. Yo le conocí a Juan de hace mucho, ¿no? La época de Gente en Sitios, hizo con Vetusta el vídeo de La Deriva y bueno, pues siempre me llamó mucho la atención la manera que tenía de entender el audiovisual y de jugársela, ¿no? en cada peli, y para mí poder sumarme y contar mi ciudad y hacerme preguntas y al final eso, vivir mi ciudad desde dentro y desde la posibilidad y la suerte de hacer música para ella, pues fue un lujazo. Guille, te has marcado 60 minutazos de música completamente inédita e instrumental para este Madrid Exterior. Es la banda sonora de una película sin apenas contenido, digamos, de guión de hora y media. ¿Cómo crees que varía la percepción sobre tu música sobre estos 60 minutos de música en función de que la escuches de forma autónoma o incrustada, intrincada en esa... Bueno, es una buena pregunta. Juan siempre decía que él estaba haciendo una película para mi disco y yo que había hecho un disco para su peli. Y es verdad, yo estoy acostumbrado a hacer canciones que necesitan, o estoy acostumbrado a hacer letras también para esas canciones. Entonces el reto de hacer música sin palabras para mí era doble, ¿no? Porque tenía que pensar que lo poético no venía de la palabra, sino que venía de la propia imagen de Juan. Normalmente cuando escuchamos música, vemos y escuchamos palabras y textos y nuestra cabeza hace el ejercicio como de generar esas imágenes, ¿no? Y en este caso era al revés. Sobre unas imágenes yo tenía que bajarlo a tierra y generar otra cosa, ¿no? Y esa parte ha sido muy bonita, pero también el reto mayor, ¿no? Entiendo que la poesía en este caso venía de las imágenes de Juan y de los personajes. A veces hay mucha música, pero muchas veces el reto era no estropear lo que ya había, ¿no? Porque en el cine a veces cometemos el riesgo de
subrayar demasiado y de no dejar que las películas respiren, y muchas veces si está bien contado ya está dicho todo, ¿no? La música sobra. Desde luego, no habéis estropeado nada el uno del otro, pero sí que es verdad que teniendo la música un papel absolutamente decisivo en este Madrid exterior, hay un momento en el que suena música y la música no es tuya. Música nocturna de Boccherini, que suena en un momento en el que hay una alusión isidril. Tampoco isidril te sentías como para decir, oye, si el autor de la banda sonora soy yo, esto también me encargo. No, al revés. Yo creo que Madrid, al final, era uno de los retos de la peli. La ciudad está compuesta de lo más chabacano y cutre y ruidoso que sucede en los bares y en los semáforos y en el ruido de la calle, pero también por lo más clásico y lo que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, el reto era hacer que Madrid fuera una mezcla en la banda sonora de todas esas cosas. Muchas veces hablando también del ruido, porque en la banda sonora hay mucho... Bueno, pues he intentado jugar con el propio ruido de la ciudad y musicarlo, ¿no? Muchas veces la diferencia entre el ruido y la música no deja de ser cultural, ¿no? Un mismo ruido que una persona interpreta como ruido, mis abuelos pensaban que los Beatles eran ruido. Y fíjate, ¿no? La que liaron luego. Claro, el ordenar y generar cadencias con el ruido también nos lleva a la música, ¿no? Y me parecía que si en Madrid cabía todas esas capas, la banda sonora tenía que estar también, tenía que estar música, había espacio para que Boccherini sonara, para que yo también compusiera para cuerdas y otros instrumentos más de arte mayor, pero también pudiera hacer música con el chiflo del afilador, que por cierto es un instrumento que no es madrileño, que viene de Orense. Los afiladores de casi toda España. Y que influyó a Miles Davis. Sí, y a Los Suaves, que tienen un disco que son de Orense y... No, y además es que es uno de los casos más claros, ¿no? De decir, bueno, es que Madrid... Bueno, que es de Madrid. Probablemente el único instrumento madrileño de los que he estudiado que es puramente madrileño es un instrumento que se llama flauta serrana, que se utilizaba para el pastoreo, pero ni siquiera el organillo es madrileño, viene de Austria, de Alemania, ¿no? O sea, que es un buen ejercicio también decir, bueno, qué somos y claro que Boccherini forma parte de esto tanto como yo. Claro. Ahora escuchándote sobre los sonidos de la ciudad, el miércoles antes de emitir el cuento de Navidad, el realizador sonoro del cuento, que fue Caperucita en Manhattan, Roberto García, nos contó que él cuando fue mucho antes, pero ni siquiera estaba en la cabeza, ni era un proyecto que la radio fuera a hacer el cuento de Navidad sobre Caperucita en Manhattan. Y él contaba que cuando estuvo en Nueva York, claro, a él lo que le interesa es el sonido. Y entonces, más allá de grabar vídeos o fotos, como hacemos cualquiera, él iba grabando en el móvil sonidos. Pues este sonido, este paso de cómo suena, porque le interesaba mucho saber cómo suena Nueva York. Y es muy interesante, me parece que conecta mucho con aquella conversación cuando tú dices, bueno, y musicalmente los sonidos de la ciudad, o los sonidos en este caso de Madrid, ¿cómo los puedo traducir en una banda sonora, en una composición que además no tenga ninguna letra, ¿no? Y claro, miramos el mundo, pues nosotros yo miro el mundo en función de titulares o de posibles piezas o reportajes, y tú lo escuchas, lo traduces en composición, en canciones, pero también en composiciones. Y esa transición me interesa mucho, Guille, en tu caso, cómo se va abriendo paso el compositor de bandas sonoras dentro de un guitarrista de rock. O sea, no sé si es convivencia, transición, evolución. ¿Cómo puede ser que quien tenga en la cabeza las melodías, las canciones de Vetusta, en qué parte de la cabeza, cómo convive con el compositor de bandas sonoras? Bueno, yo creo que de una manera bastante natural. Bueno, yo tengo una relación bastante íntima con el cine. Yo estudié cine, estudié comunicación audiovisual y durante mucho tiempo trabajé haciendo cosas relacionadas, documentales, llegué a montar, a realizar. Entonces, para mí el cine es algo que forma parte del propio drama que hay detrás de una canción, ¿no? Cuando yo descubro Nebraska o las canciones de Lou Reed, yo ahí veo cine y veo una obra de teatro en 3 minutos y medio, ¿no? La primera canción que yo toqué en mi vida con un tecladito que trajo de mi padre de no sé dónde era la canción de Carros de Fuego. Con 4 o 5 años, sí, tengo grabaciones y yo creo que es la primera melodía
de la que me sentí orgulloso de tocar y que no sé, me evocaba. Bueno, pues el cine, la música para mí es una misma cosa, ¿no? Y ha habido canciones que me han llevado a películas y al revés, y películas que me han llevado a canciones. Me considero muy afortunado de haber podido tener la oportunidad de trabajar en ambas cosas, porque probablemente son pues las artes que más me han llenado siempre, la música y el cine, y poder ser parte de ello o aportar o ayudar a gente que me pide que ponga mi música. También desde un lugar, pues más desde la barrera. Con Vetusta estoy como mucho más expuesto porque son mis canciones, y aquí cuando haces música para una película, pues no dejas de ser alguien que estás al servicio de una obra mayor, y eso también reconforta a veces y te da cierta paz. Vamos a aprovechar que tenemos al Vangelis madrileño aquí sentado a nuestra vera para escuchar otro fragmento, creo que especialmente significativo en la música de esta película Madrid Exterior. La música de Guille Galván para los pasajes de la película en la que se relata visualmente ahora la historia del Videoclub Star, un establecimiento pues ya desaparecido, que es lo que le ha pasado a los videoclubs. ¿La nostalgia qué papel juega en tu manera de componer y hasta en tu manera de ver el mundo, Guille? Bueno, hace poco, no sé quién, leí un titular que decía que la nostalgia era de derechas y la melancolía de izquierdas. Si ya hemos acabado politizando esto, ya no tenemos remedio. No, o sea, fuera ya de la broma o de si es acertado o no, creo que todas las personas necesitamos agarrarnos a cierto pasado esperanzador que nos permita tirar una caña hacia el futuro, ¿no? y proyectarnos. Claro, el problema es cuando te quedas en ese pasado como lugar cerrado, o como lugar muchas veces inexistente, pero que solo existe en tu cabeza. Y otras veces cuando pones en valor, cuando le das la importancia que crees que tiene o que tiene en tu vida, ¿no? Para mí la nostalgia o la melancolía creo que son como un motor a la hora de darme fuerza o sentido o motivos para relacionarme conmigo mismo y con los demás, pero siempre intento que no se queden en un compartimento cerrado porque dejan de tener sentido comunicativo. Quiero decir, desde la nostalgia puedes tener un espacio común, un puente con alguien, porque la nostalgia compartida te hace muy fuerte y te hace tener una sensación de identidad y de pertenencia, pero creo que conviene mirarla siempre desde el presente y con un ojo puesto en lo que viene, porque si no se queda en un ejercicio que es un poco onanista también, que no sé hacia dónde nos conduce. Como esta banda sonora ha coincidido con ese paréntesis de 2 años en los que en Vetusta habéis decidido tomar un poquito de oxígeno, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es la vida de un grupo tan importante como Vetusta Morla en este periodo de hibernación? Es decir, ¿en vuestro grupo de WhatsApp sigue habiendo mucha actividad, o qué tipo de cosas os contáis durante estos meses de vida tranquila? Bueno, nosotros somos 6 personas que llevamos muchos años conviviendo, que tenemos mucha nostalgia de la que tirar, mucha melancolía, pero también tenemos... ¿Has visto que...? Sí, te he visto bien. Lo hilamos todo. Buen quiebro. También he jugado al fútbol mucho tiempo. Sí, ya te veo. Tengo la cadera rota ya. Pero te quiero decir que somos amigos, que compartimos nuestras vidas, nuestras familias, que quedamos, que nos vemos, que tenemos mucha vida más allá de Vetusta, ¿no?
Oye, Guille, pues ha sido un placer compartir contigo esta mañana para conocerte en esta otra faceta, no solo guitarrista y compositor de Vetusta, sino compositor de bandas sonoras, inminente artista en solitario, poeta y quién sabe cuántas cosas más. Gracias y además, por pasar. amigo. Y amigo de sus amigos, melancólico y nostálgico, pero sin interpretaciones políticas. Guille, un gusto y hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Hasta luego, a la vuelta. Hacemos un poquito de repaso del año, Neira, ¿te parece? Me parece muy bien, vamos a pasarlo bien. Vamos a ello. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Puestos a escoger cuál ha sido el disco del año, este no es el tuyo, ¿no, Neira? Pues la verdad es que no. No. Pero con todo el cariño del mundo. No, claro que sí, a cada uno nos tiene que gustar. Igual, fíjate, soy más feminista que Rosalía, que parece que ella dice que no. Bueno, he de decirte que para mí sí es, si no el disco del año, uno de los discos del año, pero por eso estamos aquí, porque cada uno traemos nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo lo pensará? ¿Qué manera de ver las cosas tendrá cada uno de los miembros de nuestro equipo? Curioso. ¿Estás dispuesto a que te sorprendan? Por supuesto. Mira, vamos a empezar con el disco del año para nuestro compañero Pascual Donate. Sin duda, el mejor disco que he escuchado este año es Gigante, de Leiva. Me encanta el sonido de los instrumentos, sus melodías, y verdaderamente Leiva se ha desnudado como pocas veces en las letras. Son muy personales. El disco tiene ese aire pop rock tan típico de Leiva, pero a mí las canciones que más me gustan son las más rockeras y crudas. Algunas incluso me recuerdan a la Velvet de Lou Reed, y también es verdad que me gusta mucho porque siempre tuve debilidad por el crunch que le saca a las guitarras eléctricas Leiva. Esa ligera distorsión tan rock and roll a mí me mata de placer. Un agujero en el espejo y dos blisters de Tranquimacin en el salón. Nadie, nada, cero. Tu mente vuela en espiral y va como un disparo surcando. Aquí igual nos ponemos más de acuerdo, ¿no? Sí, y sí que es verdad una cosa que dice Pascu, que yo creo que es lo más sincero, incluso sincericida que ha compuesto Leiva, este gigante. Por cierto, anoche estaba viendo Hasta que me quede sin voz, que es el documental sobre su vida, y la verdad es que, bueno, pues se cuentan cosas que algunas eran bastante conocidas y otras no tanto, y muestran a un hombre pues lleno de temores, de sombras, de inseguridades, que están muy lejos de lo que cree uno que es el tópico de la gran estrella del rock, ¿no? Bueno, pues Gigante de Leiva, que desde luego ha sido uno de los discos del año. Vamos ahora con el disco del año para nuestro realizador Marcos Granado. Un disco solo en todo el año, es que me han gustado tantos. Hay uno que me encantó porque casi todas las canciones que tiene son buenísimas. Es de un artista, se llama Donovan Frankenreiter. El tema Never Too Late con Ben Harper, y vamos, me parece una preciosidad de canción. I've been trying to control, yeah, but the darkness is calling, and I'm lost in the fray. I need to find a way out before I fade away. Es verdad, Neira, que Marcos tiene esta cosa que de pronto te escribe o te coge por el pasillo y te dice: acabo de escuchar un disco que no sé de dónde lo saca, pero que te descubre una música que desde luego incorporas pronto a tu radar. Pues te diré que la última vez que compartimos tren y viaje me soltó 2 o 3 perlitas de artistas que no me sonaban ni de nombre. Y de esto que dices, Marcos, pero ¿cómo demonios sabes quién es esta muchacha? ¿Cómo has llegado aquí? Ah, bueno, yo tengo mis fuentes de información como todo el mundo. Y es un auténtico lujazo el tener a Marcos en el mismo barco, y la demostración es que elija a Donovan Frankenreiter, que desde luego no es lo más obvio ni lo más conocido, pero es un autor californiano excelente. With every breath I take, I'm closer to the line. This time I'm
Y aquí efectivamente con la voz invitada de Ben Harper, o sea que esto suena maravilloso. Una maravilla, sí, sí. Get Out Your Mind se titula este trabajo, y el disco de nuestro responsable digital en Hoy por Hoy, el guardián de nuestras redes, a ver. Pedro Hernández. Sé que mi estimado Fernando Neira está esperando que diga que mi disco favorito de 2025 es Hecho en tiempos de paz, de Viva Suecia, pero me voy a quedar con Todas las cosas buenas de Rufus T. Firefly, que me parece un discazo sensacional. ¿Quién está conmigo y quién se quedó atrás? ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? ¿Quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Las arenas del pasado lo sabrán. Suena muy bien. Pedro, aparte de saber mucho de redes, la verdad es que también sabe mucho de música y tiene buen oído y buen olfato. Aparte de que con Víctor Cabezuelo, el líder de Rufus the Firefly, yo creo que fue una de las entrevistas más bonitas de la temporada pasada, que lo tuvimos aquí como en abril o mayo y nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues después de haber descubierto los discos favoritos del año en este 2025 de algunos de nuestros compañeros, nos faltas tú, Neira. Pues yo lo he pasado fatal, porque mira, hay grandísimos álbumes. Yo creo que, por ejemplo, el de Van Morrison, la vuelta a sus 80 añazos, a sus mejores días, es impresionante. Hay algunas mujeres enormes. Está Lofi, que antes la mencionábamos, está Lola Young, Florence and the Machine, la artista trans Jasmine Forti. Hay en Latinoamérica dos nombres que creo que este año 2025 han hecho dos de los mejores discos del año, que son Natalia Lafourcade y Fito Páez, también los hemos tenido aquí a los dos. En España, Amaral, The New Raymond, este de Rufus de Firefly, McEnroe, Kiev cuando nieva. Pero por elegir un solo nombre y salirnos del guión, voy a sugeriros un cantautor de Lancaster, pueblito de Pensilvania, que se llama Denison Whitmer. If I don't make time for it, it will never happen. If I don't make time for it, it will never happen. A tree falls in the fall of my inner life. It doesn't make a sound. Does anybody care? I'm busy planting trees. Shade I'll never see. I'm picturing a world without me. Busy planting trees. Shade I'll never see. I'm picturing a world without me. Questioning my own self-worth. I've tried that, but it only hurts. Bueno, pues esta canción se titula, Sastre, Shade I'll Never See, es decir, una sombra que nunca veré. Es una cosa de contenido profundamente humanista, puesto que habla en el fondo de ese mundo que no alcanzaremos a ver porque nos sobrevivirá, que es lo que nos va a pasar a todos, claro. Es una canción muy bella, yo creo, muy delicada, como todo el disco que la incluye. El disco se llama Anything at All, y el álbum está producido por un genio, Sufjan Stevens, bastante más conocido que Denison Whitmer, bien que se nota en la producción, y os aconsejo escuchar, aparte de esta canción, que tenía que elegir una, pues escuchar el álbum entero despacito, en silencio, siguiendo las letras y su traducción, porque el disco es un canto a lo pequeño, a lo cotidiano, a lo íntimo, a la filosofía, a la vida lenta, es decir, a lo contrario de lo que hacemos a diario tú y yo y la inmensa mayoría de seres humanos, y también es un canto a la aceptación de nuestra condición efímera. Así que, a mi juicio, una delicatessen que nos deja este 2025, Anything at All, de Denison Whitmer.
Anotada queda, y llegados ya a este punto, nos queda colocar la estrella del árbol, la última canción de esta hora, hoy con una responsabilidad añadida. Claro, porque es la última canción del año para estas historias musicales, así que he intentado hacer un poco la cuadratura del círculo, que por cierto, lo de cuadratura del círculo es el título de una canción de Vetusta Morla. Y puesto que el propio Guille la escribió, le hemos tenido aquí, una canción para despedir al año, la versión en directo emocionantísima suena así. Con vivos muertos, brindando juntos por un año más, un año menos, de dolerse de esta herida y de esta La canción es Año Nuevo, la grabaron Vetusta Morla en 2008 para su primer LP, pero esta es la versión en directo que inmortalizaron mayo de 2015 en el Palacio de los Deportes de Madrid de cara a su doble LP en vivo 15.151, que era el número de asistentes en aquella noche de mayo. Hay una canción de Mecano que os habrá venido a la cabeza porque de temática y de título es muy similar, Un año más, pero pues, ¿qué quieres que te diga, Sastre? Entre Nacho Cano y Guille Galván, pues yo me quedo, o sea, veo que es un poco la misma diferencia que el dicho popular atribuye a lo de Dios y a tu cuñado. Así que nos quedamos con Lofetén, Guille, Vetusta, el deseo de un nuevo empuje para 2026 y este precioso año nuevo entre la emoción de los miles de asistentes que la jalearon en aquella noche de mayo de 2015. Preguntar por el álbum del año, ni la canción del año, ni esas cosas. No sé qué miedo tenías. No sé qué miedo podías tener. Ningún miedo, pero estamos a tiempo, ¿no? ¿Tú lo tienes claro? Es que a mí me cuesta mucho esto de no, tu disco la verdad del que año. no lo tengo. Es decir, yo podría... Es como, ¿y qué película y qué libro te han cambiado la vida? ¿O son los que más? Pues la verdad es que siempre... Incluso esto de ¿cuál es tu canción favorita del año? Yo lo paso fatal. Sé cuáles me han hecho... O sea, a cuáles he ido más. Pues sí, mira, seré muy clásico si quieres, pero el de Rosalía desde luego. Claro. Mira, y hay un grupo sevillano que ha estado también en el programa, Vera Fauna, sí, que me encantan, que creo que sacaron trabajo, yo creo que ha sido en este 2025, sí, que el disco de este año, es formidable. La estuvimos en Benalmádena. Y nota que no estoy mencionando a La Fúmiga, ¿eh? Pero porque este porque año no han sacado disco. Pero no han sacado tema, pero no han sacado disco. En fin, Neira, que ha sido un gusto. Te espero ya la semana que viene en el nuevo año. Así que tengas una feliz entrada de año. Igualmente, querido. Un abrazo. Adiós. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. De silencio. Y con mucha más gente que está ya en el estudio, cada uno en el suyo, porque en Navidad ya saben que estamos cada uno en nuestro lugar de origen, y aprovechando los silencios que hay precisamente en la redacción cuando se produce el éxodo, me parece, ¿no? Pues sí, porque esta mañana hemos comentado, de lo poquito que hemos comentado, porque hay un silencio en la redacción que de verdad parece que acaba de salir un trueno o algo, no hay nadie. Entonces, claro, somos menos y nos concentramos mucho más y nos está cundiendo bastante. No sé si se notará en el aire. Espera, te concentrarás tú, porque Hombre, yo claro no me puedo que se concentrar, nota. ¿eh? Sí, pero Pascual, tú cuando hay gente tampoco. No, pero necesito ruido, ¿eh? Es verdad que tú estás más al lío disperso. de trabajar cuando hay más Cuando hay gente mucho ruido hablando, alrededor, porque de es hecho más yo- complicado cogerte la atención. Claro, de hecho yo recuerdo que cuando estudiaba yo no podía ir a una biblioteca a estudiar. O sea, es que no podía. Me tenía que ir, al bar. en el caso de la facultad, sí, alrededor, al lado, Ay, me qué sentaba curioso. ahí, sí. Qué listo eres. Si es que Lo vaya que pasa tela. es que ahora se te nota menos, o sea, se te nota más cuando vas de mesa en mesa contando tus películas. también es verdad. Entonces, claro, ahora ya como somos cuatro gatos, pues Menos mal que entonces esto es ya malo, ha pasado.
Va en círculos, anda en círculos. Claro. Sí que es verdad que cuando hay que producir guiones como churros, básicamente como si fuera una cadena de montaje, pues el silencio viene bien para la concentración. A ti te pasará lo mismo. Nosotros no hacemos churros, nosotros hacemos churros gourmet. A ver, churros exquisitos. Claro. Severino. Bien dicho. Ojo, el otro. Ojo que Pedro también está ahí en la soledad. Hombre, claro. Pues yo estoy muy bien acompañado con Jesús Martín Inés y con Ricardo Montilla, que de hecho me han dicho, no te queremos molestar. Digo, no, hablad, que yo estoy acostumbrado a mucho ruido. Sí, a ti siempre te interrumpimos además, Pedro, cuando estás trabajando. Bueno, para mí me gusta que me interrumpáis. interrumpáis. Y si no, el ruido lo haces tú también. Y si no lo hago yo, efectivamente. Efectivamente. Yo es que soy heredera de Pepe Rubio. Yo estoy en el sitio en el que él estaba antes, que se tuvo que cambiar porque ahí se distraía mucho con la gente. Que luego fue mi sitio. Que luego fue el sitio de Pedro y que me robaste. Bueno, esto es otro tema de otro día, claramente. Pero sí, ahora que pasa menos gente, yo me concentro mucho más, porque a mí me distrae mucho el piqui, el pasas, qué tal, cómo va, cuánto trabajo, cuánto poco, Navidad, tal. Pero es que además tú eres muy nómada de los sitios, te gusta cambiar de sitio. Sí, es que no me importa, soy nómada de la vida en general. ¿Ves? Pues mira, es verdad que, por ejemplo, Pepe, cuando tiene pues viaje de ida, por ejemplo, viene a la redacción, pues, hay días que viene a las 4 de la mañana o a las 5, porque la madrugada, he de deciros que es un... Hombre, pues, yo no preferiría levantarme hasta ahora, pero ya que te pones, cuando llegas a la radio, claro, y somos muy poquitos, hay un silencio que sí que te permite concentrarte más, porque luego no es solo el ruido, sino el hecho de que pues la socialización, que no digo yo que esté mal, pero que claro, quieras que no, llega alguien, pasa y tal, pues te pones a hablar y demás, y la madrugada sí que te da ese espacio de silencio y de poderte concentrar en lo tuyo. Pero a veces el silencio hace mucho ruido. Ayer... esta frase solo podía decirla Severino Donald. Mármol. Ayer, día de Navidad, la redacción, que estaba vacía, desierta, a las 7 de la mañana... No había nadie. Pascual hizo una foto, de hecho. Sí. De hecho, he de decir que había más gente a las 7 de la mañana de la que tenía que estar. Pero yo este tema no lo voy a abrir porque son peleas que doy por perdidas. Agradecidos somos, pero bueno. El caso es que ese silencio es demoledor. Pues, o sea, no, es que no sé. Yo no me podía concentrar. Digo, de demasiada tristeza, ¿quieres decir? Sí, un poco. Esos días que escuchas el ventilador del ordenador cuando lo enciendes. Madre mía. A mí me pasaba, ahora que hablamos de la madrugada y del silencio, cuando yo estudiaba, que no era hace tanto, que yo me tenía que bajar las persianas. Yo me tenía que hacer como si fuera de noche, con el pijama puesto, como que no existe nadie en el mundo. Son como las 3 de la madrugada. Engañaba a mi cerebro, porque si no, claro, eran las 4 de la tarde, a lo mejor era mayo, era época de salir, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí delante de este libro? Claro. Que está la gente fuera. Entonces, sí, esto de socializar a mí también me supone un drama. Pues vamos a hacer una cosa, que es guardar ahora silencio nosotros para que Marta se pueda llevar el tema, ¿os parece? Venga, vale. Venga. Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero cualquier plaza de Madrid. Cruza el cielo un cometa y le pido que vuelva y pídeme que bailemos al menos. ¿Con qué nos vamos hoy? Pues mira, nos vamos a quedar con una reflexión de Ana Merino sobre sus personajes, porque ahora mismo en Navidad, pues ojalá todo el mundo fuera un personaje de Ana Merino y tuviera una familia que le diera pautas, que luego puede seguirlas o no, pero una familia con la que dialogar, de la que aprender, a la que querer, a la que tener presente. Podemos seguir o rebelarnos, pero lo que es claro es que la familia es fundamental. No podemos dejar de lado a nuestras familias. Y a mí me gusta mucho que mis personajes dialoguen con su familia, que si tienen padres puedan dialogar con su padre, si tienen madre que puedan dialogar con su madre, si tienen abuelas que hablen con sus abuelas, o sea que eso es importante, te van a dar pautas, te van a dar puntos de vista, no vas a necesariamente estar de acuerdo, pero es importante que los tengas presentes, también es esa parte de ese amor que te hace existir. La conversación con Ana Merino en nuestra biblioteca de hoy. Chicos, que tengáis un feliz fin de semana. No sé a cuántos os escuchará la semana que viene, pero a los que os vayáis... A Tere solo, creo, ¿no? Pues disfrutad mucho. Muchas gracias. Cerramos
Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. En la realización, Marta Galán, Lucas Lourido y Luis Cifre. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos el lunes a partir de las 6 de la mañana y que entre tanto la radio sigue. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Una vez más, no te robaré los besos que no puedes dar y pídeme que bailemos. Hoy por Hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.